A ver, buenas noches. Regresando al tema del diagrama de riesgo-rendimiento, vamos a suponer ahora que contamos con tres activos, ¿no? Vamos a suponer que contamos con tres activos: R1 variable aleatoria, R2 variable aleatoria, R3 variable aleatoria, ¿no? Y bueno, de una vez vamos a suponer que contamos con n activos, R de n, ¿vale? De tal forma que cada uno de estos activos yo los puedo graficar en el diagrama de riesgo-rendimiento, ¿estarán de acuerdo? Yo puedo calcular la desviación estándar del activo 1 con su rendimiento esperado, ¿no? Yo puedo calcular también la desviación estándar del activo 2 con su rendimiento esperado, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a pasar con el activo 3. Si yo tengo su desviación estándar y su rendimiento esperado, pues bien, yo estos tres activos los puedo graficar en el diagrama de riesgo-rendimiento, ¿estarán de acuerdo? ¿No? Entonces vamos a agregar el diagrama de riesgo-rendimiento, ¿vale? Entonces en el diagrama de riesgo-rendimiento, como su nombre nos dice, en el eje de las Y vas a tener el rendimiento esperado del activo Y en el eje de las Y, en el eje de las X, perdón, vas a tener la desviación estándar o el riesgo de este activo, ¿no? De tal forma que tú puedes localizar fácilmente aquí, ¿no? Y sin perder generalidad, vamos a suponer que de este lado está el activo 1, que de este otro lado está el activo 2 y que de este lado por acá arriba está el activo 3, ¿no? Entonces el activo 1 tiene coordenadas sigma de 1, la esperanza de R1, el activo 2 tiene coordenadas sigma 2, la esperanza de R2, y el activo 3 tiene coordenadas sigma de 3, la esperanza de R3, ¿no? Entonces ya, así solitos, aislados en el mundo, se ven graficados los activos dentro del diagrama de riesgo-rendimiento, ¿no? Pero como bien recordarán que ustedes pueden formar portafolios con estos activos, ¿no? Entonces supongan que quieren hacer un portafolio de inversión con el activo 1 y el activo 2 y saben que el coeficiente de correlación entre el activo 1 y el activo 2 es ρ, ¿no? ρ, supongan que es ρ, así, ¿vale? Entonces saben ustedes, por lo que estuvimos viendo clases pasadas, que cuando tú logras combinar el activo 1 y el activo 2 con cierto nivel de coeficiente de correlación, tú vas a trazar entre el activo 1 y el activo 2 una parábola que los une, ¿no? Y dentro de esa parábola, cada uno de los puntos de la parábola representan un portafolio de inversión. Un portafolio de inversión que tiene una proporción invertida W1 en el activo 1 y W2 en el activo 2. Que esa proporción invertida en el activo 1, el activo 2, en conjunto con su coeficiente de correlación, te va a dar la oportunidad de identificar el riesgo de ese portafolio compuesto por el activo 1 y el activo 2, ¿de acuerdo? De tal forma que tú vas a poder moverte entre la desviación estándar del activo 1 y el activo 2, y luego te vas a poder mover entre el rendimiento del activo 1 y el activo 2 cuando tú tengas que el rendimiento esperado del portafolio compuesto de W1 R1 más W2 R2 te va a dar la esperanza del portafolio, ¿no? Entonces, ojo. Siempre estamos aquí sobre los reales y aquí estamos sobre los reales, aunque quizás desde aquí cuando son dos activos vienen desde dos pesos, ¿no? Dos variables que pueden ir cambiando. Yo si voy cambiando W1 y W2, yo voy a obtener diferentes niveles de sigma o de riesgo para ese portafolio, ¿no? Y lo mismo va a pasar, cambiando W1 y W2, yo voy a obtener diferentes niveles de rendimiento, ¿no? Y justamente yo logrando
bueno, haciendo cambiar W1 y W2, yo logro trazar esta parábola, ¿no? Y esta parábola en cada uno de sus puntos representa una combinación lineal entre el activo 1 y el activo 2, en donde se invierte W1 en el activo 1 y W2 en el activo 2, ¿no? Entonces esto ya estamos súper seguros, vemos un ejemplito en el Excel, entonces esto sucede sí o sí, ¿vale? Ahora, pues lo mismo puedo hacer entre el activo 1 y el activo 3, estarán de acuerdo. Trazo otra parábola donde cada uno de los puntos de la parábola es una combinación entre el activo 1 y el activo 2, ¿no? El activo 1 y el activo 3, ¿no? Entonces aquí voy a tener implícita W de 1 y W de 3, ¿de acuerdo? Entonces, yo cambiando el W de 1 y W de 3 voy a poder trazar un portafolio dentro de esta parábola, ¿vale? Más aún, bueno, pues ¿qué otra combinación queda? Pues el portafolio 2 y el portafolio 3, estarán de acuerdo, ¿no? Entonces igual, una combinación lineal entre el activo 3 y el activo 2 me va a dar como resultado en el diagrama de riesgo-rendimiento una parábola, donde cada uno de los puntos dentro de la parábola representa un portafolio conformado por el activo 3 y el activo 2 que logro obtener cuando muevo los pesos W2 y W3, ¿no? Acuérdense, la restricción siempre es que la suma de los pesos sea igual a 1, ¿no? O dicho en palabras simples, que yo invierta todo mi capital en este portafolio, ¿vale? Entonces esa es una restricción, ¿vale? Que la suma de los pesos sea 1 y entonces yo puedo ir moviendo W2 y W3 como se me antoje, siempre y cuando W2 más W3 en el caso de esta parábola pues sumen 1. En este caso W1 y W2 pues sumen 1 y en este caso W1 y W3 pues siempre sumen 1, ¿no? Entonces haciendo pasar eso pues yo voy a trazar toda esta parábola y esta parábola, ¿no? ¿Están de acuerdo que en la parábola que une al activo 3 y al activo 2 yo puedo encontrar un portafolio o un activo 4, ¿no? Entonces, este activo 4 se logra de combinar R4 es igual a una combinación entre el activo 2 y el activo 3. ¿Estarán de acuerdo? Y adivinen qué, pues yo voy a poder igual formar un portafolio. A ver, si ya tengo el portafolio 4, pues también puedo formar un portafolio o trazar otros portafolios si yo combino este portafolio 4, que a su vez está conformado por el activo 3 y el activo 2, pues yo lo puedo trazar de este lado, ¿no? De tal forma que entre el activo original 1 y el portafolio o activo 4, que es una combinación entre el activo 2 y el activo 3, pues yo puedo trazar otra parábola, ¿no? Y están de acuerdo que este punto por acá, y odio graficar puntos en el OneNote porque vean lo que pasa, ¿no? Entonces aquí yo tengo otro portafolio 5, ¿no? Entonces este portafolio 5 pues es justamente haciendo que W2 sea diferente a las que ocupé en el portafolio 4, ¿no? Haciendo cambiar las Ws yo puedo trazar un portafolio 5 que voy a lograr combinando activo 3 y activo 2. Bueno, ese portafolio 5, pues claro que también lo puedo combinar con el activo 2, con el activo 1, perdón, ¿no? Haciendo que pues cierta proporción del capital se vaya al portafolio 5, que el portafolio 5 pues sí también aquí está formado por el activo 2 y el activo 3, salvo que es diferente al activo 4, pues porque los pesos en el activo 5 son diferentes, ¿no? Es una W2 diferente y una W3 diferente, ¿no? Entonces, para cada punto dentro de esta parábola que une al portafolio al activo 2 y al activo 3,
yo voy a poder trazar una parábola que una a este nuevo portafolio con el activo 1, ¿no? Aquí si yo pongo otro, voy a lograr trazar la parábola que los une, ¿no? Si aquí pongo otro, voy a lograr trazar una parábola que los une, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que así pasa, ¿no? Cuando ya tienes 3 portafolios, pues bueno, estás generando aquí pues todas las posibles combinaciones de activos, ¿no? De activos entre el activo 2, el activo 3 y el activo 1, combinándolos de formas diferentes, ¿de acuerdo? De tal forma que moviéndote sobre esta parábola, insisto, se logra de combinar el activo 3 y el activo 2, y luego tomando cualquier portafolio dentro de esa parábola y luego uniéndolo con el activo 1, pues logras trazar otra parábola, ¿no? De tal forma que si cada uno de estos puntos los unes con el activo 1, pues vas a lograr trazar toda la región, ¿no? Aquí vas a lograr trazar, vas a llenar de parábolas aquí. Y ahora, ¿qué pasa? Si tú pones un activo aquí, un activo y vamos a llamarlo el activo 6, pues porque es el que nos queda, pues evidentemente este activo 6 con este activo 2 se puede combinar, este activo 1 con este activo 6 se puede combinar, este activo 6 con el activo 3 se puede combinar, y entonces si yo empiezo a ver este portafolio que está por acá y digo, a ver, este portafolio que está por acá, que es un portafolio que se logra combinando el activo 6 y el activo 3, y luego yo me voy a combinarlo con el activo 2 o con el portafolio 5, que el portafolio 5 recordemos que era una combinación entre el activo 2 y el activo 3, o luego con el portafolio 4 que era una combinación entre el activo 3 y el activo 2 pero con diferentes pesos a los del activo 5, o si yo este portafolio que cae entre la parábola que se forma entre el activo 3 y el activo 6 lo llevo con el activo 1, o el activo 1 para cada uno de estos puntos. Quiero que se den cuenta que combinar portafolios, en este caso pues ya llevamos como 6 activos, ¿no? Pues nos lleva a graficar toda una región bidimensional, ¿no? En donde dentro de esta región yo voy a poder encontrar todas las posibles combinaciones de activos, ¿no? En este caso tengo el activo 6, pero pues digamos que por acá tengo un activo 7, o por acá tengo un activo 8, o por acá tengo un activo 9. Pues igual empiezo otra vez a combinarlos, ¿no? A combinarlos, todos contra todos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo logro combinar todos los activos moviendo los pesos, siempre y cuando los pesos siempre sumen 1, yo voy a graficar una región bidimensional, ¿de acuerdo? A esta región bidimensional la voy a llamar el conjunto factible, ¿vale? Entonces el conjunto factible es el conjunto de todas las posibles combinaciones de los n activos, ¿de acuerdo? ¿Cómo logro todas esas posibles combinaciones? Pues haciendo cambiar las wi's, ¿no? Siempre y cuando la suma de las wi's sea igual a 1, siempre. Es decir, siempre invierta todo mi capital, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que definir, y esto apúntenlo ahí, donde lo tengan cerquita a la mano, ¿qué es el conjunto factible? Bueno, pues el conjunto factible es el conjunto de todos los portafolios, que se pueden lograr combinando estos activos, los n activos disponibles en el mercado, ¿vale? Entonces, ese es el conjunto factible, todas las posibles combinaciones de activos, ¿vale? Entonces démonos cuenta.
El conjunto factible lo voy a dibujar de una forma más bonita porque allá ya lo puse todo feo. Esto es el conjunto factible, ¿no? ¿Vale? Y bueno, esto va a estar sombreado claramente. El conjunto factible es todo esto. ¿De acuerdo? Todas las posibles combinaciones de activos. ¿De acuerdo? Estas posibles combinaciones se logran haciendo cambiar los pesos a invertir en cada una de los activos. ¿De acuerdo? Este es el conjunto factible y cada vez lo estoy haciendo más grande. ¿Vale? El conjunto factible es el conjunto o la región bidimensional de todas las posibles combinaciones de activos, de los n activos, ¿vale? Eso es el conjunto factible. Y bueno, seguramente la grafiquita del libro va a estar mucho más bonita, ¿no? Esto, señores, es el conjunto factible, ¿no? Son todas las posibles combinaciones de los n activos, ¿de acuerdo? ¿Cómo logras todas esas posibles combinaciones de los n activos? Pues bueno, una, necesitas saber los pesos que vas a invertir en cada uno de esos n activos, y dos, los coeficientes de correlación que guardan por pares, para que de cierta forma tú puedas calcular este riesgo, que es la desviación estándar, y este rendimiento, ¿vale? Entonces el conjunto factible es el conjunto de todas las posibles combinaciones de activos, ¿vale? Pero a ver, vamos a ver. Tú como inversionista racional podrías tomar pues como inversionista racional tomarías aquellos portafolios que te dieran el menor riesgo, ¿no? Eso es lo que estás buscando, minimizar tus riesgos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿te quedarías con todos los posibles portafolios dentro del conjunto factible? Por ejemplo, te quedarías, y aquí lo voy a dibujar, bueno, primero voy a borrar, ¿no? Ya demostré que pues es todo eso sombreado, pero ya, ahora quiero borrar. Pues ya, imaginen que está sombreado y listo, ¿no? Para tener estas cosas, ¿no? Esto es un conjunto sombreado y solamente estoy dibujando la frontera de este conjunto, ¿no? Lo que te pregunto es, tú como inversionista racional, ¿tomarías este portafolio? Este portafolio que voy a pintar de rojo, ¿lo tomarías, este portafolio? ¿O tomarías este portafolio? ¿O tomarías este portafolio? ¿O tomarías este portafolio? ¿O tomarías este portafolio? ¿O este portafolio? ¿O este portafolio? ¿O este portafolio? ¿O este portafolio? ¿Lo tomarías? ¿No? Este, por ejemplo, es un portafolio que para el nivel de riesgo que estás pintando, ¿dónde está la regla? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está la regla?
Por ejemplo aquí, este portafolio que voy a partir acá, ¿no? Entonces, bueno, supónganse que el portafolio estaba aquí, ¿no? Este portafolio tiene este nivel de rendimiento, ¿no? Tiene esta esperanza, ¿vale? Tú, dentro del conjunto factible, sabes que para este nivel de rendimiento, dentro del conjunto factible, tú tienes para elegir todos los portafolios que caen sobre esta línea recta, ¿vale? Entonces, aquí, escogiendo tú, a ver, tú dices, a ver, yo como inversionista racional quiero tener un rendimiento, la esperanza del rendimiento en R1, ¿no? Y este lo vamos a llamar mu, como el rendimiento deseado es este, ¿no? Lo que tienes que hacer es trazar una línea recta sobre mu y ver qué puntos del conjunto factible toca esa línea recta, ¿no? Naturalmente, pues todos estos portafolios que están aquí sobre la línea recta y igual a mu son portafolios que se logran combinando los n activos, ¿no? Todos estos son portafolios candidatos a que te van a dar el rendimiento mu, ¿no? Pero tú como inversionista racional, ¿qué portafolio vas a querer? Fíjate, con este nivel vas a lograr tener este rendimiento con este nivel de riesgo. O puedes tener el mismo rendimiento, pero con este nivel de riesgo. Pues ¿con cuál te vas a quedar? Naturalmente te vas a quedar con el portafolio que tenga, dado un nivel de rendimiento, el menor riesgo posible dentro del conjunto factible, ¿no? Entonces, como inversionista racional, te quedarías con el portafolio que, dado un nivel de riesgo, y aquí el nivel de riesgo que yo estoy dando es mío, el portafolio que tenga el mínimo riesgo dentro del conjunto factible, ¿no? ¿Cómo logré identificar ese portafolio? Pues trazando una recta y igual a mu y viendo en dónde hace intersección con el conjunto factible. Me doy cuenta que hace intersección en toda esta región que voy a trazar así, y todos esos son candidatos a ser portafolios, ¿de acuerdo? Pero como inversionista racional digo, a ver, ¿estás tonto o qué? O sea, fíjate, para el rendimiento mío que necesitas, tú puedes obtener todos estos portafolios. Lo único que cambia entre estos portafolios, pues es el nivel de riesgo que tienes que asumir, ¿no? Entonces, pues dices, pues dame el que tenga el menor riesgo, ¿no? Y obviamente te vas a quedar esto, ¿no? Ahora, si mío ahora está por acá arriba, ¿cuál es el portafolio que te queda? Pues este, ¿no? Oye, le vamos a llamar mu2. Ahora, si quieres un rendimiento de mu3, pues haces lo mismo, trazas una línea paralela al eje de las X y te quedas con el portafolio que tenga el menor riesgo posible. Mu igual a 4. No, pues que quiero un rendimiento más abajo, ¿no? Pues dado este nivel de rendimiento, trazas una línea y donde se intersecta con el conjunto factible, te quedas con el portafolio que tenga el mínimo riesgo posible. Mu igual a 5. Para este nivel de rendimiento, trazas una línea recta y te quedas con el portafolio que tenga el menor riesgo posible, perdón. El rendimiento está fijo, ¿no? Y así sucesivamente. Si tú te pones a trazar líneas rectas de esta forma, y de esas líneas rectas tomas aquel portafolio que tenga el menor riesgo, te aseguro, y seguro ya se dieron cuenta, que te vas a quedar solamente con esta proporción del conjunto factible, ¿de acuerdo? La que voy a pintar de amarillo. ¿Por qué? Porque esa línea que estoy pintando de amarillo es la frontera, bueno, no es la frontera, sí es la frontera, pero es el conjunto de portafolios que, dado un nivel de rendimiento,
me ofrecen el menor riesgo posible. ¿De acuerdo? De nuevo, esta línea amarilla son el conjunto de portafolios que dado un nivel de rendimiento me ofrecen el menor riesgo posible. ¿De acuerdo? Y a esta línea amarilla le llamamos el conjunto de mínima varianza. Entonces, ¿qué es el conjunto de mínima varianza? Es aquel conjunto de portafolios dentro del conjunto factible que, dado un nivel de rendimiento, me ofrece el menor riesgo posible. Repito, y bueno, aquí se pueden regresar y escucharlo de nuevo, pero lo repito. El conjunto de mínima varianza es el conjunto de portafolios dentro del conjunto factible que, dado un nivel de rendimiento, me ofrece el menor riesgo posible, ¿vale? Pues ahí ténganlo atentos, ¿vale? Entonces, pasamos de tener un conjunto factible que se veía así, todo sombreado, a tener un conjunto de mínima varianza que solamente es la frontera izquierda del conjunto factible, ¿vale? El conjunto de mínima varianza se ve así. Entonces el conjunto de mínima varianza, este es el rendimiento, este es el riesgo, el conjunto de mínima varianza, pues lo ves así, ¿no? Entonces el conjunto de mínima varianza se puede ver de dos formas. Es el conjunto de portafolios dentro del conjunto factible que, dado un nivel de rendimiento, me ofrece el menor riesgo posible. O dos, es la frontera izquierda del conjunto factible, ¿vale? Eso es el conjunto de mínima varianza, ¿vale? Entonces pasamos de tener un conjunto factible que era pues toda la parte sombreada que ahorita voy a llevar en verde, incluida lo que está en amarillo. Eso era nuestro conjunto factible, todo eso sombreado. A decir, oye, a ver, un inversionista racional no tomaría cualquier portafolio dentro del conjunto factible. Tomaría aquellos portafolios que, dado un nivel de rendimiento, les otorgue el menor riesgo posible, ¿vale? Entonces, listo. Ahí tenemos el conjunto de mínima varianza, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar este conjunto de mínima varianza y para eso voy a borrar esta parábola que me salió horrenda y voy a graficar una parábola mucho más bonita. ¿Vale? Entonces, ojo, esto ya es mi conjunto factible, ¿vale? Perdón, no es mi conjunto factible. Esta, al ser la frontera izquierda de mi conjunto factible, la llamo ahora conjunto de mínima varianza, porque es el conjunto de portafolios que, dado un nivel de rendimiento, me ofrecen el menor riesgo posible. Ahora, si te pregunto, a ver, si tú ya estás dispuesto a asumir este riesgo sigma, ¿con qué portafolio dentro del conjunto de mínima varianza te vas a quedar, no? Y pues para responder eso, dices, bueno, pues traza una línea recta paralela al eje de las Y sobre sigma de 1, ¿no? A ver, y si estoy dispuesto a afrontar sigma de 2, te digo, a ver, pues para saber el portafolio que necesitas, traza una línea recta sobre el eje, una línea recta paralela al eje de las Y ve dónde se interseca con el conjunto de mínima varianza, ¿no? Y si yo estoy dispuesto aquí a asumir un riesgo de sigma de 3, suponte que tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo como inversionista estoy dispuesto a asumir un riesgo sigma de 3. Dime qué portafolio debo de tener. Ah, pues tú le dirías, a ver, permíteme, déjame trazar la línea recta que pasa por sigma 3 y que es paralela al eje de las Y, ¿no? Y ahora pintas los puntos en donde hace intersección con el conjunto de mínima varianza. Es este y este.
Los de abajo los voy a pintar de rojos y los de arriba los voy a pintar de verdes. ¿Vale? Entonces, a ver, tú, Jorge Vázquez, ¿estás dispuesto a asumir un riesgo de sigma de 1? ¿Sabes que, pues bueno, te podrías quedar con el portafolio, con sigma de 1 tú puedes obtener todos estos portafolios sobre la línea sigma 1, ¿no? X igual a sigma 1, que es paralela al eje de las 10, ¿no? Todos estos portafolios que caen sobre esta recta que te acabo de comentar son portafolios que tienen un riesgo sigma de 1, ¿no? Y bueno, sobre el conjunto factible vas a encontrar todos estos que están aquí, ¿no? Pero tú sabes que, pues, no, que quieres el que tiene, quieres el que se interseca con el portafolio de mínima varianza, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos portafolios vas a elegir? Pues naturalmente vas a elegir el que te dé el mayor rendimiento posible, ¿no? Quieres aquellos portafolios que dado un nivel de riesgo, sigma de 1, te den el mayor rendimiento posible, ¿no? Y entonces, estos portafolios los vas a encontrar en la parte superior del conjunto de mínima varianza, ¿vale? Y aquí, partiendo, supongamos que aquí, de aquí a aquí, ya. La última línea perpendicular es esta. Es perpendicular en ese punto, de tal forma que este es el portafolio. Lo interseca una vez, solamente una vez. Esta recta es perpendicular al conjunto de mínima varianza, ¿no? Es decir, lo toca en un solo punto, ¿vale? Entonces, ¿con qué portafolios te vas a quedar si tú quieres asumir cierto nivel de riesgo? Pues te vas a quedar con aquellos portafolios dentro del conjunto factible que te den el mayor rendimiento posible, ¿no? Y adivinen qué, esos portafolios van a ser los que caen aquí arriba, ¿no? De este lado. Y adivinen qué, a este portafolio, a este conjunto de portafolios le llamamos la frontera eficiente. La frontera eficiente es aquel conjunto de portafolios dentro del conjunto factible que tiene dos características súper importantes. Son portafolios con que dado un nivel de riesgo tienen el mayor rendimiento posible, y dado un nivel de rendimiento tienen el menor riesgo posible, ¿vale? Eso es la frontera eficiente. El conjunto de puntos que, dado un nivel de riesgo, obtienes el mayor rendimiento posible dentro del conjunto factible. ¿Están de acuerdo que si ustedes están dispuestos a asumir un riesgo de sigma de 1, no van a agarrar este portafolio? Pues porque asumiendo ese riesgo, ustedes pueden agarrar un portafolio acá arriba, dentro de la frontera eficiente, ¿vale? Entonces la frontera eficiente va a ser la frontera eficiente va a ser esta parte, ¿no? La frontera eficiente va a ser aquel conjunto de portafolios dentro del conjunto factible que, dado un nivel de riesgo, te dan el mayor rendimiento posible. Esa es la definición de frontera eficiente. El conjunto de portafolios que, dado un nivel de riesgo, obtienes el mayor rendimiento posible, ¿vale? Entonces, ojo, recapitulando, tenemos por un lado varias cosas, ¿no? Y aquí ya me van a perdonar, pero no les voy a graficar
tenemos cosas. Empezamos viendo el conjunto factible. Que eran todas las posibles combinaciones de portafolios, ¿no? Y este conjunto factible pues está sombreado aquí, todo esto lo voy a sombrear y era todo lo que está dentro, ¿no? Incluida la frontera, todo lo que está de amarillo, incluida la frontera, ese es el conjunto factible. Este conjunto factible se logra de combinar todos los posibles todos los activos disponibles siempre y cuando la suma de los pesos de igual a 1, ¿no? Entonces empezamos con el conjunto factible y dijimos, a ver, un inversionista racional pues no quiere todos los puntos del conjunto factible, quiere aquellos puntos que pues le den el menor riesgo posible, ¿no? Y entonces de ahí pasamos a graficar el conjunto de mínima varianza, ¿no? Y el conjunto de mínima varianza era justamente la frontera izquierda del conjunto factible, o dicho de otra forma, era el conjunto de puntos que, dado un nivel de rendimiento, obtienes el menor riesgo posible, ¿no? Entonces para este rendimiento de mu de 1, mu de 2, mu de 3 y mu de 4, pues obtenías el menor riesgo posible. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso pasa, ¿no? Entonces eso es el conjunto factible, por un lado el amarillo, por el otro lado tenemos el conjunto de mínima varianza. Y ya dijimos, a ver, Jorge, a ver, no seas iluso, ¿qué pasa? A ver, no vas a querer todos los puntos dentro del conjunto de mínima varianza, ¿no? Porque si ahora, lejos de asumir el rendimiento fijo, dices, a ver, yo como inversionista estoy dispuesto a asumir un riesgo sigma de 1, un riesgo sigma de 2, pues naturalmente te vas a quedar con el portafolio que, dado ese nivel de riesgo, te dé el mayor rendimiento posible, ¿no? Y esa parte, esos portafolios únicamente van a ser los que estén en la parte superior del conjunto de mínima varianza, ¿no? Y a eso lo llamamos la tan conocida frontera eficiente. ¿Cuáles van a ser los portafolios que todo inversionista va a querer? Los portafolios que caen dentro de la frontera eficiente. ¿Podrá tener un portafolio que caiga dentro del conjunto factible? Sí, pero no va a ser un inversionista racional, porque sabes que dentro del conjunto factible puedes encontrar un portafolio con menor riesgo, dado un nivel de rendimiento, ¿no? Si te vas al conjunto de mínima varianza. Y sabes que dentro del conjunto de mínima varianza no todos los portafolios son eficientes. ¿Por qué? Porque los que recaen en la parte inferior del conjunto de mínima varianza pues asumen cierto riesgo, y con ese mismo riesgo puedes obtener un portafolio que con un mayor rendimiento, ¿no? De tal forma que así logras la frontera eficiente. Todos los inversionistas van a querer encontrar portafolios que caen dentro de la frontera eficiente. Nuestro objetivo como actuarios y con el objetivo de este curso de mercados financieros es encontrar los pesos WIs de los portafolios que caen en la frontera eficiente, ¿vale? Entonces, cuando yo sea capaz de encontrar una expresión para las WIs
de aquellos portafolios que caen dentro de la frontera eficiente, yo ya me voy a dar por bien servido. ¿Están de acuerdo? Porque para cualquier nivel de rendimiento que me pida mi cliente o yo mismo como inversionista, voy a poder encontrar un portafolio con el menor riesgo posible. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo, matemáticamente hablando, va a ser encontrar las WIs que me logren trazar toda la frontera eficiente. Y más aún, si soy un inversionista adverso al riesgo, voy a querer el portafolio dentro de la frontera eficiente que me dé el menor riesgo posible en el caso de que no me importe el rendimiento, ¿vale? Y a ese portafolio lo voy a llamar el portafolio de mínima varianza, ¿no? Y es el que voy a pintar aquí de color rosado, ¿vale? Este va a ser el portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Listo. Pues bueno, en las siguientes dos clases vamos a estar desarrollando el método de optimización lineal que propuso Harry Markowitz para encontrar los pesos del portafolio que cae dentro de la frontera eficiente, y más aún vamos a dar la expresión de las WIs del portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por su atención y los veo el jueves. Estudien muy bien estos conceptos de qué es el conjunto factible, qué es el conjunto de mínima varianza y qué es la frontera eficiente, porque estos conceptos estoy segurísimo que vienen en su examen. Un saludo.